Hey, buenos días, buenos días. Hoy, mayo 7, eh, vamos a continuar con los videos. Siempre muy cortico, deseándoles a todos mucha salud y que se vislumbra por ahí una luz al final como digo, al final del camino allá. Ya siguen habiendo casos, siguen habiendo desgraciadamente fallecidos, pero ya vamos, por lo menos se le ha cogido el golpe y se ha aprendido mucho de todo esto y así es la cosa. Fíjense que la dificultad mayor de que un paciente se mejore o se encamine hacia el progreso o a su recuperación es un buen diagnóstico. Y por tanto, mientras más se aprenda y se ha aprendido de este virus, más se va a poder solucionar los problemas, porque los problemas van a existir, pero hay que tener la mayor experiencia para solucionarlos. Ok, bueno, vamos a continuar porque en realidad nuestro objetivo fundamental es continuar con estos videos y nada, seguimos adelante. Hoy vamos a ver, hablando de las pillas, seguimos con, por ejemplo, vamos a ver la vía de la sensibilidad facial, o sea, del trigémino, como todos sabemos. Vamos a ver la vía propioceptiva de los músculos de la masticación, muy importante. Muy importante para los odontólogos y para todos conocer cómo se efectúa este mecanismo tipo arco reflejo y muy importante. Veremos también después algunos defectos, algunas situaciones sobre esto y vamos a ver, seguimos más adelante. Pero antes es importante porque hay que ver algunos receptores. Fíjense que anteriormente, cuando he hablado de los pares craneales, no había especificado algunos receptores específicos, pero hoy sí, porque es importante establecer los tipos de receptores para entender por qué existen en estas vías ese tipo de receptores. Muy bien, vamos a ver que existen los receptores. Son aquella parte fundamental, como dijimos cuando vimos el video de al principio, de que es la primera etapa de la información hacia el interior. ¿Ves? El receptor existe, es el que capta, el que nos comunica. Por eso existen lo que se llaman los esteroreceptores. Esteroreceptores son aquellos que comunican con el exterior. ¿Ves? Por ejemplo, ahí vamos a estar sobre todo en la piel, que serían prácticamente las fibras o terminaciones libres que se encuentran en la piel. La piel para temperatura, dolor. Así también van a estar ubicados en la cara. ¿Ven? Muy bien. Están entonces lo que se llaman los interoceptores, que se van a dividir en dos fundamentalmente. Los que son propioceptores y los que son los propioceptores y los mecanorreceptores. Mecanorreceptores son aquellos que físicamente utilizan movimiento, captan una vibración, captan un sonido, etc. Entonces los propioceptores, sobre todo, los propioceptores van a estar ubicados. Vamos a verlo separadamente. Bien, los propioceptores vamos a ver después y los mecanorreceptores vamos a ver dónde se ubican. Esto es muy importante porque ahí se dividen la mayoría de ellos. Fíjense entonces, vamos a ver entonces, vamos a darle importancia a los propioceptores. ¿Dónde van a estar los propioceptores? Los propioceptores van a estar en articulación, van a estar en músculo. ¿Ves? Fíjate, articulación, músculo
y también van a estar en el tendón. Tendones y cápsulas. En la articulación, muy importante, lógicamente en la articulación, porque tenemos la articulación, por ejemplo la rodilla, el codo, etc., donde hay tejido fibroso, tejido tendinoso, esos tendones, esos ligamentos, tejido ligamentoso que rodea la cápsula. En esos tendones y esas fibras van a haber receptores de tipo mecanorreceptores que captan, que lógicamente se va a llamar el órgano tendinoso de Golgi. Y se encontraría también en los tendones. Un músculo, por ejemplo, un músculo, la parte carnosa, que tiene su parte muscular, y termina antes de adherirse a hueso en la parte de un tendón. En ese tendón vamos a ver una estructura muy interesante. Una estructura muy interesante, parecida así, aproximadamente, que es el órgano tendinoso de Golgi. Ese órgano tendinoso de Golgi que va a captar y va cuando se distiende, transmite una propiocepción, inconsciente o consciente hacia las vías centrales que estudiaremos más adelante. Tenemos entonces también en el músculo, que sería músculo importante, aquí lleva una estructura muy interesante que ya llegar al músculo se introduce en ella, que es la placa neuromuscular. Placa neuromuscular muy interesante porque prácticamente es el que va a recibir a través de neuronas alfa 1, y el tendón beta 1, por ejemplo, que van a recibir esa propiocepción, y tanto la reciben como le envía hacia el músculo las emisiones eferenciales para producirse la contracción. Ok, tenemos entonces la proyección en articulación, tenemos los tendones, ligamentos, tenemos el músculo, la placa neuromuscular, y tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra muy interesantemente en la parte tendinosa de los músculos, que es la parte que está entre la fase muscular, carne y hueso. Estos articulares y estos tendones van a captar sobre todo esa proyección y los van a dar la posición del músculo, la tensión para la contracción, tipo de contracciones diferentes que se producen, ya sea agónica o antagónica, ya sea sinergista. Todo eso se estudia en lo que se llama la contracción muscular. Estos son los diferentes tipos de receptores, como le decía, que se encuentran en estas estructuras. También en la piel tenemos algunos, por ejemplo, como sería de Meckel, Ruffini, de Meissner, que reciben presión, o de Golgi o de Pacini, que reciben presión, y esa presión, esa vibración se siente y produce una emisión hacia vías específicas, como lo vamos a ver, y hacia dónde se dirigen, que nos van a concretar el inicio de la vía. Estos elementos fundamentales que les menciono son importantes para entender desde dónde viene hacia el centro una emisión de tipo propioceptiva. Muy bien, entonces fíjense, está resumiendo, articulación, músculo con la placa neuromuscular y tendones con el órgano tendinoso de Golgi. Bueno, iniciando, para no hacerle muy largo el video, como otros videos que han sido de 50 minutos, 40 minutos, vamos inmediatamente aquí a hacer una estructura que me va a recordar lo que es esta estructura, el cerebro, una vista, un corte frontal del cerebro, que es la parte donde llegaría
todas estas vías que vamos a empezar a estudiar, en cuanto todas las vías van a llegar al cerebro, a diferentes áreas. Vamos entonces a establecer aquí otra estructura muy importante, que sería el tronco encefálico. El tronco encefálico, la parte mesencefálica, la parte pontina y la parte vulvar, que ya la hemos estudiado anteriormente. Fíjense entonces, vamos a pintar a este lado, vamos a pintar el cerebelo. Vamos a pintar el cerebelo con su vernis, una idea general del cerebelo, y vamos a pintar a este lado los núcleos. Vamos a pintar el núcleos basales, los ganglios basales, una idea general, ganglios basales. Una idea general que sería el putamen, el globo pálido, la parte lateral y la parte medial. Tenerlos ahí para establecer como ayuda a esta vía, a estas vías. Muy bien. Vamos entonces a hacer aquí, ahora, aquí vamos a pintar el tálamo. Vamos a pintar el tálamo, una idea general del tálamo, con su cápsula la cápsula interna. La cápsula interna. Fíjense, y dentro de ese tálamo vamos a pintar, y como que estas vías que vamos a ver son vías que son faciales o de la cabeza, vamos a buscar un núcleo aquí en el tálamo, que sería el ventral posteromedial. Fíjense, existe un ventral posterolateral, nunca les he explicado el tálamo en realidad, creo que una vez lo mencioné cuando hablamos de los núcleos. El ventral posteromedial se encarga, ahí estarían las terceras neuronas de todas las vías que prácticamente son de la cabeza. Y el ventral posterolateral, le doy una idea, leg, las piernas. ¿Ves? Entonces, lógicamente, todo lo que asciende desde abajo, esos que no van al cerebelo, o no terminan en la médula, ¿no? Como arco reflejo, siguen hasta ahí estaría la tercera neurona, el ventral posterolateral del cuello hacia abajo y ventral posteromedial del cuello hacia arriba. Entonces sería el núcleo ventral, o sea, el ventral posteromedial que vamos a usar en este caso para esta vía. Entonces vamos a dibujar aquí, recordando, hay un núcleo que va desde el mesencéfalo hasta la parte más inferior, que sería el núcleo, el núcleo del trigémino, que tiene, lógicamente, vamos a pintar los dos para usar esta parte y esta parte. El núcleo trigeminal que tiene, recordando, la porción mesencefálica, la porción principal y la porción espinal. Muy importante, porque el núcleo va a recibir diferentes informaciones dependiendo la parte del núcleo. Recordad que la parte espinal tiene que ver con dolor y temperatura. La parte principal tiene que ver con vibración, presión, tacto fino. Y ya la parte mesencefálica tiene que ver con propiocepción. Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Fíjense entonces, vamos entonces a irnos aquí a dibujar aquí la cabeza por este lado y vamos a dibujar por este lado vamos a dibujar por este lado dos cabezas, una para lo que sería los dermatomas, la parte de sensibilidad térmico dolorosa, y por acá vamos a pintar algunos músculos que son de la masticación, por este lado.
vamos a ver entonces que si nos recordamos los famosos dermatomas, los dermatomas, ¿qué sería? Fíjense cómo hay un dermatoma que va hasta la parte aquí. Este dermatoma que va hasta, incluye labio superior, y está todo esto que va a la mandíbula. Recuerden que este es el dermatoma oftálmico. Este es el dermatoma maxilar y este es el dermatoma mandibular. Muy bien, está el oftálmico de acuerdo a las tres ramas del trigémino. Bueno, pues entonces, recordar que ahí hay un, vamos a pintar aquí, el ganglio, que ya lo habíamos conocido, el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, ¿ves? Prácticamente le vamos a quitar la letra. Y fíjense que para la propiocepción podemos pintar también el ganglio igual, pero recordar que, vamos a ver, que la propiocepción, sobre todo de los músculos de la masticación, de esos elementos fundamentales, no hacen sinapsis en el ganglio de gas, pasan por ahí, pero no hacen sinapsis en el ganglio, van a ir directo al núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Está bien? Vamos entonces a ver que la vía empieza de esta aquí, sería un poquito de, bueno, vamos a hacer un poquito en azul, ¿ven? Un poquito en rojo, así que ahí prácticamente dándole algún colorcito para, fíjense cómo en la parte mandibular llega prácticamente hasta arriba, porque recordar que de la tercera rama hay un nerviecito que se llama aurículo temporal, que llega prácticamente a la parte acá, por encima de la oreja, mucho más arriba. Fíjense ahora, nada, pues entonces la vía comienza en estos tres lugares y van a el oftálmico, va por el oftálmico, el maxilar va por el maxilar y el mandibular va por la vía mandibular. Aquí hacen sinapsis en neuronas que son pseudomonopolares, ya como primera neurona, y establecería su segunda neurona, por ejemplo, en este caso de dolor y temperatura, en el núcleo, aquí, en el núcleo espinal del trigémino. Por ahí asciende, va ascendiendo por el disco trigeminal, asciende hasta el núcleo ventral posteromedial del tábaco. En el brazo posterior, atraviesa después del brazo posterior, del tercio posterior de la cápsula interna, y ahí va hacia, si dividimos esto en tres, recordando que esta era el área sensitiva primaria, ahí va a llegar ya finalmente a la cuarta neurona. La primera neurona entonces está en el ganglio de Gasser. La segunda neurona está en el núcleo espinal del trigémino. Tercera neurona está en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, cruza la cápsula interna y como cuarta neurona el área sensitiva primaria. S1. Muy importante. Bien, ahora bien, bueno, por lo tanto, cuando vamos a examinar lo que es al paciente,
tenemos que tener en cuenta que hay un pared craneal que tiene que ver con 3 dermatomas, ¿ves? Vamos a examinar el área de la frente con, puede ser una agujita y un algodoncito, lo que es la tocapincha, el tacto fino o la sensibilidad táctil térmico y dolorosa de la piel. Esto iría por la rama mandibular, esto va por la rama maxilar, esta área, y por aquí. Y recordar que los senos, el seno frontal se relaciona con esta área, el maxilar con esta área, y todo lo que es el área mandibular, dientes y todo, va por esta vía. Fíjense cómo el área, esta de acá, lo que es la parte maxilar y la parte, esta rama y esta rama, van a llevar de los dientes y van a llevar también de lo que es dientes superiores y dientes inferiores y todo el área, todo eso es sensitivo. Todo eso es sensitivo. Y hay una cosa interesante, la tercera rama del trigémino lleva entonces la propiocepción de los músculos de la masticación, que lo vamos a ver en este lado. Esta es la primera vía, un poco ya resumida. Ustedes pueden detallar un poco más. Después ya le había mencionado algunos tipos de neuronas, pero pueden buscarlo. Tipos de neuronas alfa 1, beta 1, la alfa 1, B1, alfa 1 para la propiocepción específicamente y para las condiciones de dolor y después. Bien, entonces fíjense que puse aquí cerebelo y lo que serían los ganglios basales, porque estos establecen con los núcleos o sea, esto con el cerebro tiene una relación, esto para coordinación, lógicamente, coordinación de movimiento y todo, y esta parte para lo que es el movimiento fino. Fíjense que esto es coordinación, movimiento, y esto es como que administrar el movimiento, hacerlo más fino, hacerlo más adecuado, serían los ganglios basales. Sería sobre todo lo que es el núcleo estriado y neoestriado, que sería asociado con el núcleo caudal. ¿Está bien? Eso no nos vamos a meter ahora. En este lado vamos a ver cómo vamos a pintar acá, aquí, vamos a pintar para la vía propioceptiva una mandíbula. Pintamos la mandíbula porque prácticamente, lógicamente, ahí es que se van a insertar los músculos de masticación. Y vamos a pintar aquí una mandíbula como si fuera vista desde atrás. Como desde atrás. ¿Por qué? Porque hay músculos que se van a ver más en esta vista que en esta. Aquí nada más vamos a pintar dos músculos fundamentales. Un músculo que va desde esta línea temporal superior, esta, se va a dirigir un músculo con todas esas fibras hacia la apófisis coronoide, de la mandíbula, aquí, de la mandíbula, apófisis coronoide, que es el músculo temporal. ¿Ves? Tenemos otro músculo que va entonces desde lo que es, fíjense, perdonen que tengo que estar muy dinámico dibujando. Este sería el arco cigomático aproximadamente, y de ese arco cigomático hacia aquí va el músculo macetero, músculo macetero. Recordar que esos músculos tienen fascia, tienen tendones en los cuales se encuentran el órgano tendinoso de Golgi, y acuérdense que esos músculos tienen la placa neuromuscular, la cual va a emitir posiciones, va a emitir calidad de contracción, va a emitir todo este tipo de eferencia específica propioceptiva hacia el centro. En este vamos a pintar aquí, muy interesante, a este músculo que sale hacia adelante, perdonen que de la espalda, pero tengo que dibujar, me gusta hacerlo así directo. Que este es el video
lateral. Este es el temporal, este es el macetero y este es el músculo pteroideo lateral, que va, lógicamente, de la parte posterior del cigomático hacia la fosita pteroidea en el cóndilo de la mandíbula. Y hay otro que viene desde la fosa pteroidea del esfenoide hacia esta parte interna de lo que es la tuberosidad pteroidea en la parte interna de la mandíbula, que es este es el pteroideo medial. Son los 4 músculos fundamentales de la masticación. Lo que sería el temporal, el macetero, el pteroideo lateral y pteroideo medial. Son los 4 músculos fundamentales de la masticación. Ok. Estos emiten, como acá, emiten desde ellos a través, fíjense, de lo que es esta rama, que es la mandibular, pero no hacen sinapsis en el ganglio trigeminal. ¿Ven? Fíjense que todos ellos vienen, perdónenme que desde allá, lo tengo que explicar, así. Los 4 músculos, su placa neuromuscular, su tendón órgano-tendinoso de Golgi, emite su proyección a través de esta rama y ellas van hacia, miren dónde va, aquí, asciende hasta aquí, hasta el núcleo mesencefálico, sin parar. Entran por donde entra a nivel de la protuberancia, continúa. Y por ahí, ¿qué pasa aquí? Sí, llega como es lógico al núcleo ventral posteromedial, porque tienen que llegar como quiera al área aquí, al área inferior, al área sensitiva, atraviesa y llega al área sensitiva primaria, núcleo ventral posteromedial. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, puse el cerebelo a este lado, pero en realidad, como quiera, hay coordinación. Hay áreas específicas, de ahí va a áreas reticulares y al cerebelo. ¿A qué parte del cerebelo? El cerebelo tiene la parte central, tiene aquí núcleo, el fastigi, el emboliforme, el globoso y el reticular. Y lo que se llama reticular. ¿No? Ahora bien, el fastigi hacia ahí va, a ese núcleo, establece relaciones con la parte mesencefálica y la parte de coordinación, núcleo rojo, etc. Ya les dije que el núcleo rojo que está en el mesencéfalo tiene que ver con coordinación. Coordinación, sobre todo una parte de movimiento de músculos, en este caso, por ejemplo, flexión, en este caso sería agonismo, en ese caso, movimiento muscular y coordinación de lo que es coordinación de cuello y cabeza, en este punto del cerebro. Por tanto, hay una cosa muy interesante también. Todo lo que es la coordinación de la masticación, ¿ves? Que se regula, está muy bien regulada. Recuerden lo que cuando se estudió músculo, existe aquello que se llama agonista, antagonista y sinergista. ¿Ves? Lógicamente, estos músculos se mueven de forma tal que si voy a ascender la mandíbula, el temporal y el macetero son agonistas. ¿Ves? ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que el pteroideo lateral, que desciende la mandíbula, te tiene que relajar en ese caso. Entonces son coordinaciones de arco reflejo que se producen para poder establecer, ¿ves? Por ejemplo, el platisma que se encuentra aquí abajo, desciende, ayuda a ascender la mandíbula, pues tiene que relajarse a la hora de elevarla. Y así mismo se mueven de agonista y antagonista. Se bloquean las neuronas a nivel central para que se pueda hacer el movimiento. ¿Ves? O si lo voy a elevar, tiene que relajarse el antagonista. Y así, los sinergistas es cuando se suman 2 músculos haciendo la misma acción. Ok, no se me puede pasar, cuando hablé de los receptores,
muy importante, hay un receptor especial que se encuentra, si vamos a dibujar, esa es la idea, si dibujamos lo que es la encía, o sea, lo que es la encía, donde está ubicado, vamos a pintar aquí, el diente, en este caso una muela, no importa si es de arriba o de abajo ahora. Bien, existe lo que se llama el hueso, el cemento, y hay un ligamento, lo voy a pintar en verde. Hay un ligamento se llama ligamento periodontal. El ligamento periodontal muy fijo al cemento. Ese ligamento, aparte de servir de soporte en el momento de la masticación, contiene elementos o mecanorreceptores también en su constitución, fibrosa, etc. Y proteica. Ahí contiene receptores que son capaces de, además de amortiguar la mordedura, emite la presión como mecanorreceptor afín también a través de sus nervios que se encuentran, y lógicamente de los dientes superiores van por el nervio maxilar, de los dientes inferiores van por la rama mandibular. Igual, esos van a hacer como que es propulsión, hacen sinapsis, ¿okay? Ellos van como diente al fin por la rama la 2, o sea, la rama B2, lo de arriba, y la rama ventral, lo de abajo, pero van, fíjense, directamente a un núcleo, no al núcleo mesencefálico y no al núcleo principal, al núcleo espinal, van al núcleo principal, donde se capta, ahí estaría las segundas neuronas, donde se capta tacto fino, donde se capta presión y vibración de lo que es la región facial. Y van entonces, lógicamente, hacia las áreas explicadas, hacia lo que es el núcleo principal, núcleo de los músculos al mesencefálico, y de ahí al cerebelo, donde del cerebelo viene otra respuesta a estos músculos a través de vías eferentes y organizan o controlan el grado de masticación. De ahí que existen test para lo que es la masticación, existen test para cuando se desprograma la mordida, que se puede llegar a desprogramar, puede llegar a producir un bruxismo extremo y puede partir hasta dientes. O sea, cuando hay un descontrol, y hay que hacer reprogramación de la masticación y del sistema y de los grados de mordedura. Esto un poco temas que lo manejan más los odontólogos, y los maxilofaciales. Es muy importante ese ligamento periodontal, que emite esa expresión tan importante, porque el diente se encuentra en una relación con el hueso. Ese tipo de articulación se llama gónfosis, que es un tipo especial de esquindilesis. Esas son cosas de las articulaciones que nosotros estudiamos, y bueno, los estudiantes siempre estudian. Ese tipo de gónfosis en este caso es especial, porque tiene ese ligamento que está entre el diente, las capas del diente más externas y el hueso, y provoca esa sensación y la emite a través de los mismos nervios hacia núcleos especiales del tronco encefálico y cerebelo, y ahí se emite el arco reflejo que viene hacia los músculos de la masticación. Bueno, ¿qué más podíamos decir? Podíamos entonces ver, después de toda esta explicación, podemos ver entonces que podemos ver trastornos en qué tipo. Por ejemplo, trastorno, sensibilidad, lo que es piel, sensibilidad, o sea, dolor y temperatura. En lo que es
la piel de la cara a la hora que se examina el trigémino. ¿Ves? Podemos ver el trastorno propioceptivo, músculo de masticación. Músculo de la masticación. Podemos ver trastornos de la articulación temporomandibular, que no la mencioné ahorita, pero recuerden cuando hablamos del tipo de receptores, articulación. La articulación fundamental que tiene relación con lo que es la mordedura, la posición de la mandíbula, es la articulación temporomandibular, una articulación especial, compleja, que hasta 2 discos tiene cápsula, tiene todo, y de ahí emite también propiocepciones, y ante una inflamación de la articulación, ante una distorsión de la articulación, trae trastornos en lo que es la masticación. Podemos ver, además, bueno, ya asociado con los síndromes, como que los núcleos principales están el tronco encefálico, bueno, ya vendrán relacionados, trastornos de ya sea temperatura, ya sea tacto fino, propiocepción de lo que es la cara, etcétera, ya estarán relacionados con esos síndromes que si se presentan a nivel vulvar, por ejemplo, con el núcleo espinal, los síndromes que son de Guerin o Wallenberg, que se encuentran prácticamente en esa zona, o los pontinos con el núcleo principal, o los asociados con los síndromes cerebelosos, se lo expliqué recientemente cuando digo la vía visual, porque ahí están, lógicamente, el núcleo mesencefálico del trigémino, la vía que pasa del hernisco trigeminal, que va hacia el tálamo. Bueno, ahí les digo que todo esto se puede realizar, se puede estudiar, y nada, seguimos con las vías, siempre resumiéndole, y seguimos con las vías que son, veremos después que hay otras vías como la vía gustativa y la vía, lo que es la vía facial eferente, como respuesta ya, y muy importante para hacer diagnóstico cuando el paciente tiene un stroke asociado con lo que son las parálisis faciales periféricas o centrales. Simplemente quería ahondar un poquito en esto, y nada, pues seguimos y nos vemos prácticamente en el próximo video. Pasen bien, siempre deseándoles mucha salud, mucha suerte, y síganse cuidando. Hay que seguirse cuidando con las mismas medidas, con la misma higiene, lavado de manos y todo, porque no se puede dejar de hacer estos pequeños comentarios sobre la pandemia que nos azota, que todavía no se le ha dado el alta, como digo yo, a la pandemia. Está prácticamente en tratamiento y aún está enferma. Con respecto al COVID, el mundo está enfermo todavía. Así que hay que seguirnos cuidando y mantenernos aislados y cumpliendo con todas las medidas de la cuarentena. Un placer, seguimos conectados.